Muy buenas, soy el estudiante José Andrés Galarza Chávez, estudio la carrera de Ingeniería de Sistemas y actualmente cursando la materia de Programación 2 con el ingeniero Rancés Orlando Vázquez Zavala. Nos planteamos dos ejercicios. El primero, realizar un método que muestre el elemento primo que se repite más veces en el vector. La respuesta correcta en este caso sería 7. Segundo, realizar un método que muestre el elemento primo mayor de una matriz. La respuesta en este caso sería 79. Pasemos al programa. Lo iniciamos. Tomamos en cuenta el primer ejemplo. La respuesta correcta es 7. Dimensionamos la matriz 6, el vector, y ponemos los mismos elementos 7, 2, 4, 7, 13 y 8. Mostramos, preguntamos el primo más frecuente, en este caso, respuesta correcta sería 7. Y como podemos ver, el elemento primo de mayor frecuencia es el número primo 7. En este caso, ponemos en vez del 8 el 13, mostramos, preguntamos de nuevo y nos dice el elemento primo de mayor frecuencia es el número primo 7,3. Nos muestran los dos. Ponemos aceptar. Luego para el segundo ejercicio, matriz 3×3, le podemos dimensionar y cargamos los mismos elementos. 1, 8, 4, 7, 3, 29, 8, 79 y por último el 13. Mostramos, preguntamos el primo mayor de la matriz, en este caso es el número 79. Entonces la respuesta es correcta, 79. Por ejemplo, minimizamos esto, perdón. Cambiamos el 79, el 1, por ejemplo, por 89, que es otro primo mayor. Mostramos, preguntamos de nuevo, el elemento primo mayor es 89. El programa está funcionando correctamente, le ponemos cerrar y pasamos directamente al código. Anteriormente ya programamos nuestro set y nuestro get para el vector y nuestro data grid igual. Lo mismo con nuestra matriz, nuestro set y nuestro get. Lo mismo con los data grid. En este caso el código es lo importante de los ejercicios. Primero planteamos un método para determinar si es primo o no el número. Entonces declaramos un método público tipo booleano que le vamos a enviar un parámetro de una variable tipo entero que le vamos a llamar elemento. Creamos un switch que va a ser igual a falso y una variable entero y que se va a ser igual a 1, un acumulador que va a ser igual a 0 y un while. Dentro de este while va a preguntar si es menor o igual al elemento. Dentro de esto va a haber un if que va a preguntar si elemento mod i es igual a 0, es decir, si la división entre elemento y su residuo es 0, entonces que acumulador aumente. Fuera de este if le decimos que i aumente y fuera del while le decimos que si acumulador es igual a 2, entonces que el switch se ponga verdadero. Por último nos va a retornar el switch, que es SW. Este método es para determinar si es primo o no. Luego creamos otro método que de tipo público que se va a llamar frecuencia elemento, que nos va a determinar la frecuencia de un elemento. Por ejemplo, declaramos una variable que se va a llamar frecuencia, que se va a inicializar en 0. Un for que va a decir que i igual a 0 y menor, mientras que i sea menor a tis.dimensión y más. Dentro del for creamos un if que va a decir que si vector i es igual a elemento, entonces que frecuencia aumente, frecuencia más. Por último nos va a retornar frecuencia. Este método nos va a determinar la frecuencia de un elemento. Por último, tenemos el último método que necesitamos para el primer ejercicio, que nos va a determinar si existe dos números primos con la misma cantidad de frecuencia, como vimos anteriormente con el 7 y el 13. Declaramos variable mayor que se va a inicializar en 0, lo mismo con frecuencia y lo mismo con primo frecuente, que son estas tres variables. Declaramos una variable string que se va a llamar respuesta igual a vacío. Luego creamos un for donde i va a ser igual a 0 mientras que i sea menor a tis.dimensión y más. Dentro del for creamos un if que va a preguntar si vamos a llamar al primer método que creamos, que si es primo, vector, la posición i es igual a true.
Entonces dentro del if, si es igual a true, entonces decimos que frecuencia va a ser igual a frecuencia elemento, que es el segundo método que creamos, vector i. Luego de esto, creamos un if que va a decir que frecuencia es igual a mayor. Si esto es así, entonces dentro de este if creamos otro if que va a decir que si vector i es diferente a primo frecuente, entonces primo frecuente va a ser igual a vector i. Luego de esto le decimos que respuesta va a ser igual a respuesta más, entre comillas, una coma más primo frecuente. Luego de esto, afuera del segundo if, creamos un if aparte que va a preguntar que si frecuencia es mayor a mayor, entonces que mayor sea igual a frecuencia y que primo frecuente sea igual a vector i. Luego de esto le vamos a decir que respuesta va a ser igual, entre comillas, el número primo más, entre comillas, va a ser como un espacio, más primo frecuente. Y por último nos va a retornar, fuera del for, nos va a retornar la variable respuesta. Con esto tenemos realizado el ejercicio número 1. Para explicar el ejercicio número 2, que es el método que nos muestra el elemento primo mayor de una matriz, creamos un método, una variable int que va a ser pública, que le vamos a llamar primo mayor vector. En esto vamos a inicializar una variable tipo entero que se va a llamar mayor, que se va a inicializar en 0. Creamos un for donde i va a ser igual a 0 mientras i sea menor a número de filas i más, que i va a representar las filas, y otro for que va a ser j va a ser igual a 0, j menor a número de columnas, j más, que va a representar a las columnas, la j. Dentro de este for vamos a crear un if que va a preguntar si matriz ij es mayor a mayor. Si este es el caso, entonces que el mayor sea igual a matriz ij. Luego fuera del for nos va a retornar la variable mayor. Con esto damos por concluido los dos métodos del ejercicio número 1 y el ejercicio número 2. Para llamarlo es sencillo. Simplemente creamos un mensaje box.show en los dos casos, tanto para el primer ejercicio como para el segundo ejercicio. Solo que cambiamos acá, llamamos a mi vector punto y el método primo repite punto toString. Y en el segundo caso llamamos a mi matriz punto y el método de primo mayor vector punto toString. Esa es la única diferencia. Y también en las entre comillas el elemento primo de mayor frecuencia es, y en el segundo el elemento primo mayor es. Eso es todo por el video. Muchas gracias. Adiós.